Hola, bienvenidos a Un Cristiano Más, HZO. La importancia de la información y más aún de la palabra. Esta es la prédica 14, un mensaje de parte de Dios. Esta prédica será especial. Bien, Primera de Pedro 1, 14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Háganse la pregunta, pregúntense, ¿cómo estoy andando? Lucas 8, 11 al 15. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo incluso, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas, los afanes y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Pero la que cayó en buena tierra son los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Efesios 4, 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4,
11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pregúntense, háganse la pregunta: ¿a quién sigo por YouTube, Facebook, Instagram? ¿A quién escucho? ¿Esto me lleva a mejorar o solo me hace sentir cómodo? ¿Esto me afirma, me mejora la identidad o nomás me endulza el oído? ¿Lo que enseña me reanima y me baja los humos o solo me exalta a mí más? ¿Mm? Cada uno pregúntese. No les vengo acá con historietas. Es en serio. Está el Señor hablando. Versículo 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Romanos 8, 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Efesios 4, 22 al 25. Con respecto a su antigua manera de vivir, despóngense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No nos mintamos entre sí. ¿Mm? ¿El de la casa es el mismo que sale a la calle? ¿Qué tanto nos justificamos? ¿O qué tanto disimulamos? Cada uno pregúntese, ¿estaré siendo hipócrita?
que actúo mejor cuando estoy en las afueras que cuando estoy en la casa? ¿Acaso seré hipócrita? Pues la gente a menudo se ve mejor cuando solo está de visita. El asunto es que qué tan auténticos somos en las afueras. ¿M? Pues los mentirosos y los hipócritas hacen eso, verse mejor en las afueras. Pero Dios lo observa todo, ¿saben? Bueno, Mateo 7, 13 al 14. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Mm? Por causa de tanto farsante, el camino verdadero es duramente criticado. Versículo 3. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya hace tiempo, la condenación los amenaza y la perdición los espera. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos, pero cuántos creen que están en Dios, pero en realidad están en un Dios falso, en el Dios que les pintó una religión o una filosofía, o hecho por su propia mente? ¿Saben? Peor que estar inseguro de, de la salvación, eso no es lo más terrible. No, la duda no es lo más terrible. Es feo, pero no es terrible. Lo verdaderamente terrible es la falsa seguridad. ¿M? Porque se está confiando de veras en algo que es falso, que es una ilusión. Peor que la duda es la seguridad en lo falso, la falsa seguridad. Eso sí es lo verdaderamente terrible, en realidad. ¿Saben? Primera de Timoteo 4, verso 1.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño para nada si es que también sus ministros se disfracen de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La prédica anterior vimos cuánta hipocresía puede haber en el ámbito cristiano, pues la luz y las tinieblas no son hermanos. Por supuesto que no. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Los más ancianos del día de hoy tienen 90, 100, 110 años de edad. Pero los demonios tienen miles de años. No son tontos. ¿Cuántos? Pero ¿cuántos están hoy día engañados? Creen que van al cielo, pero están bajo la mano del diablo. Uno, uno no se defiende contra los elogios, de manera que el enemigo los elogia, les aviva el ego, les da la razón, les habla bonito, para que persistan en su error. Y con la mentira los mata, conduciéndolos al infierno. Los demonios, así como las grandes mentiras, no son obvias. Actúan sutilmente, de forma encubierta, bajo una clase de fachada. Seguro más de uno ha visto películas de espías, ¿verdad? Son sutiles. Hablé de esto en la prédica 9. Y pues yo no estoy para agradar al oyente, estoy para agradar a Dios y traer su mensaje para salvación del oyente. Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que las oyó y no las obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sobre algunas versiones dicen sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan.
Juan 12, 44 al 46. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en él que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿m? No permanezca en tinieblas, como vemos aquí. Si cree, pero, pero vive en tinieblas, tiene la creencia de los demonios. Y eso no es fe. Más información en la prédica 2 y en la prédica 11 también, donde hablo de esto más a detalle. Mateo 22:14. Pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Romanos 2, 21 al 24. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pues, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cuánto hipócrita? Ay, dice que tal cosa es mala, pero en realidad, tras bastidores, lo hace de todos modos. Entonces, como los hipócritas. ¿m? Háganse la pregunta, ¿cuál es el ejemplo que estamos dando? ¿Vivimos lo que decimos creer? Y que algunos hasta pregonan en la internet, en la decoración de sus casas y en sus estados de WhatsApp. ¿m? Eso que pregonamos es, eh, ¿se ve en nosotros? ¿Hay testimonio de ello? ¿Se nota como una cosa mm, real? ¿Da ejemplo? ¿O, o por causa de la hipocresía, eso que decimos termina convirtiéndose en motivo de burla? ¿Mm? Pregúntense. ¿Mm? Bueno, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros primero y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Primera de Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros
una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Mm? Yo miro mi andar. Cualquier mundano puede predicar un sermón, pero ningún mundano puede vivir el sermón. ¿Mm? Jeremías 9, 23 al 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Mm? Si, si oímos la palabra, pero no la llevamos a cabo, entonces no hay ningún valor, no significa nada. Juan 3, 18 al 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguremos nuestros corazones delante de Él. ¿Saben? Los hipócritas y los flojos espirituales, cualquiera se denomina, se hace llamar cristiano, pero ¿quién lo es en realidad? ¿Mm? No seamos ingenuos. ¿Acaso piensan que Dios va a tener amnesia? ¿Que se le van a olvidar cosas? ¿O que va a ser un compadre, un hippie ahí? Paz y amor, hermanos. Yo soy buena onda. Es una estupidez mucho mayor a pensar que, o sea, es una estupidez mucho mayor que pensar, ay, que la naturaleza se trata de un parque gigante, cuando no es verdad. La naturaleza es algo inhóspito, peligroso, pla- eh, con criaturas venenosas rondando por ahí, criaturas que pueden comernos, o incluso, o incluso caminos tormentosos en los que nos podemos perder, peñascos en los que nos podemos caer, etcétera, etcétera. O laberintos sin salida, donde perdernos. ¿M? Es ingenuo pensar que la naturaleza va a ser un parque gigante. No, hay mucha criatura salvaje que puede comernos, mucha criatura venenosa que puede matarnos sin necesidad de comernos. ¿M? O caminos peligrosos donde donde podemos perder la vida. Comúnmente se piensa, ay, que es que Dios del Antiguo Testamento era uno. Ay, pero entonces conoció a Jesús y se convirtió y ahora es más de paz y amor. Pero no es verdad. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Mm? Él mismo fue el que envió a Jesús.
en pago por nuestro pecado. ¿Mm? Vamos a Primera de Juan 3, 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Juan 8, 34 al 36. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, solo un tiempito. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 8, 42 al 44. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle? Verso 16, perdón. Sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Mm? ¿Saben? Las ovejas pueden tropezar y caer en el lodo y ensuciarse, pero son los cerdos los que se quedan ahí. ¿Mm? Una oveja puede tropezar y caer y ensuciarse, pero un cerdo vive ahí. ¿Mm? Una cosa es que caigas y otra que vivas ahí.
Esto es un llamado al arrepentimiento, lo cual vemos en la prédica 0 y la prédica 1. Salmos 90, 7 al 11. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. 70 son los años que vivimos. Los más fuertes llegan hasta 80. Pero el orgullo de vivir tanto solo trae molestias y trabajo. Los años pronto pasan, lo mismo que nosotros. ¿Quién conoce la violencia de tu enojo? ¿Quién conoce tu furor? Pecadores empedernidos que porque ahora están en la gracia, ¿acaso creen que con esa gracia ahora Dios lo tiene que aceptar así? Pues no, no lo va a aceptar. Ay, estoy en la gracia. Dios me acepta así. Pues no, no lo acepto. Para el infierno. Adiós. Y su dolor y clamor en el infierno no importará. O como se dice vulgarmente, importa un comino. Proverbios 15, verso 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Saben? Las penitencias son un invento humano, un invento diabólico, así como las filosofías y religiones que nos muestran ese supuesto camino para pagar las cosas, saldar la deuda. No ahondo de esto el día de hoy, puesto que lo vimos a detalle en la prédica 2. No voy a, no hace falta exponerlo de nuevo. Más detalle de esto en la prédica 2 para verla. Bien, vamos a Primera de Pedro 5, versos 6 al 9. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Primera de Juan 5, 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 4,
19 al 21. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, ay, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eh, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ay, Señor, cuánto te amo, cuánto te alabo, no estoy solo. Ah, gozo en el Señor. Ay, no, viene ese hermano. Ay, ¿qué es eso? Ay, Dios, gracias por perdonarme los pecados. Ah, pero ese hermano molesto, ¿qué es eso? ¿Y dónde está la gracia en que dice, en que vive? ¿Cuál es ese gozo en el Señor que canta cuando dice alabar? ¿Mm? ¿Todo eso dónde está? ¿Mm? ¿Es algo real? ¿Acaso? Por favor. Dice que ama a Dios y que tiene gozo en el Señor y demás. Ay, pero un hermano algo pesado y, y ya lo desprecia, lo detesta, etcétera. Y que dice que tiene gozo pero ese gozo no existe porque anda afanado, estresado, molesto. ¿Mm? ¿Dónde está la gracia que dice que tiene, que dice que le dieron? ¿Dónde está ese gozo que canta en el templo? ¿Mm? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está esa vida en amor y en paciencia y etcétera, etcétera? ¿Mm? ¿Es la realidad? ¿O resulta ser solo un mito y leyenda ridículo? ¿Mm? Háganse la pregunta. ¿Mm? Primera de Juan 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Lucas 6, 31 al 33. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. A los pecadores también hacen lo mismo. ¿Mm? Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. ¿Qué diferencia hay si uno se parece al de afuera? ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia? Primera de Juan 3, 14 al 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Mm? Proverbios 12, verso 10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Cuando a uno
le importan las cosas, uno las cuida. Dios es bueno y por eso en su quehacer está cuidar a la creación. Un hombre bueno es dado a cuidar y por ende guardar del peligro o proteger del mal. Mientras que a un hombre malo no le importa, o peor, busca destruir. Génesis 33:13. Pero Jacob se disculpó. Mi hermano y señor, debe saber que los niños son todavía muy débiles y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño. ¿Mm? Mateo 7, 24 al 27. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Primera de Juan 2, 1 al 5. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. ¿Mm? Recuerden, en la prédica cero les hablé de, pues, que el pecado es una costumbre. Efesios 2, 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Han escuchado el término alcahueta? ¿Mm? Si yo me doy cuenta de algo malo, pero me hago el de la vista gorda, ¿mm? Me hago el que no he visto nada, ¿mm? Lo que estoy haciendo es encubrir eso malo que estoy viendo. Estoy siendo partícipe y cómplice de eso malo que estoy visualizando. ¿Mm? Si veo algo malo,
y no hago nada al respecto y me hago como que no ha pasado nada. ¿Mm? Estoy encubriendo el asunto, estoy siendo partícipe, estoy siendo cómplice de esa maldad. ¿Mm? Bien, hemos llegado a la mitad. Todos sabemos que no podremos estar aquí para siempre. El asunto es, después de morir, ¿qué pasará con cada uno? Esto es un llamado al arrepentimiento, al abandono del pecado, que te vuelvas a Dios. Está enfrentando una noticia muy mala. Mejor que se lo diga yo, ahora que está vivo, que está viva y puede salvarse, que se puede hacer algo al respecto. Mejor que se lo diga yo ahora, que hay tiempo, y no que se lo diga Dios mismo, después de muerto, después de muerta, porque ya nada se podrá hacer. Hay una diferencia abismal del cielo a la tierra. Que se lo diga yo en esta sartén temporal, a que se lo diga Dios cuando ya cae, cuando ya va para el fuego eterno, ¿sabe? Gálatas 6, 7 al 8. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Proverbios 16:25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. ¿Mm? La forma en que los expertos determinan cuando una mercancía, cuando algo es falso, es conociendo a cabalidad lo verdadero. ¿Mm? Al conocer cómo es lo verdadero, de qué está hecho, sus propiedades y cómo se percibe y demás. ¿Mm? Un experto al conocer, al, ¿sí? al, al comprender lo que es verdadero y demás, pues va a conocer, pues va a ver lo que es falso. ¿Por qué? Porque en sus cualidades, en sus propiedades y demás, aunque pueda dar cierta apariencia de verdad, se va a dar cuenta que está adulterado de alguna manera, de alguna manera de falsificación, de maldad. ¿Mm? Pero si uno no conoce la verdad, cualquier falsedad lo va a engañar y uno capaz que la compra pensando que es oro, cuando resulta ser solo un mineral común y corriente. ¿Mm? Si no se conoce la verdad, la falsedad lo va a engañar, haciéndose pasar por la verdad. ¿Mm? Un llamado a conocer la verdad. Isaías 65, 11 al 12. Pero a ustedes que abandonan al Señor y se olvidan de mi monte santo, para que para los dioses de la fortuna y del destino preparan mesas y sirven vino mezclado. Ay, ay, el dios suerte, el dios dinero. Personas que siguieron viviendo como si Dios no existiera, creyendo, ay, que porque, ay, recibieron a Cristo, ay, tomaron su decisión, ay, hicieron su oración de fe,
levantaron la mano y pasaron al frente a que oraran por él y hasta le impusieran las manos. Y papalmente los denominaron cristianos. ¡Ay! Que han cambiado de destino. Como si fuera simplemente, ay, salirse de la fila para ir al infierno, para ponerse en la fila para ir al cielo. Por favor, todo eso son engaños. Un destino recto, entre comillas, que el hombre se fabricó, que el pecador empedernido y demás se fabricaron y se creyeron, pero que no está, pero que no es, no está, según la Biblia. Verso 12. Los destinaré a la espada. Todos ustedes se inclinarán para el degüello, porque llamé y no me respondieron. Hablé y no me escucharon. Más bien hicieron lo malo ante mis ojos y optaron por lo que no me agrada. Gente libertina que les entró el mensaje por un oído y les salió por el otro. Que supuestamente pasaron a la gracia, pero vivieron como si el dador de esa gracia no existiera. Entonces, allí no hay ninguna gracia. En fin, vamos a Jeremías 11 al 13. ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros? Aun cuando no son dioses en absoluto. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen el agua. Deuteronomio 32, 16 al 18. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Un Dios fabricado por la mente, un Dios hecho al acomodo del pecador. Ese no es Dios. Ese Dios no es Dios. Versículo 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Los demonios están las 24 horas poniendo basura en la mente. Gente libertina que vive como le place. Están dando rienda suelta a sus apetitos, bajos instintos y lo que sea. Gente libertina. Ay, así escuche sus 10 minutos de Dios o lea su versículo del día y hablen cristianés y publiquen en su Facebook, en su WhatsApp, pero que viven como si Dios no existiera. Lo que hacen y lo que supuestamente viven no significa nada. Su cristianismo no existe. Así escuche sus 10 minutos de Dios, o lea su versículo del día, o hagan sus publicaciones de algún versículo en Facebook y WhatsApp. No le significa nada. No hay ningún valor. Y hasta incluso a los que conocen bien a esa persona, le pueden ser motivo de burla.
Bueno, Proverbios 11, 7 al 8. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 3. Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, cuando estén diciendo paz y seguridad. Vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Al hipócrita y al libertino les falta temor de Dios. Es más, es que no tienen ninguno en absoluto. ¿Mm? Viven en falsas esperanzas. Ay, que porque hicieron tal cosa, que porque hicieron tal cosa, o adoptan alguna clase de filosofía de vida o algo así. ¿Mm? Que supuestamente ya están en la gracia, pero están en falsas esperanzas. ¿Mm? No tienen visión acerca de la gravedad del pecado. ¿Mm? Pero así es el mundano, justificándose, pero eso no le va a servir. Ah, no, Dios es bueno, Él me aceptará. Pues no, no lo acepto. Para el infierno. Es la verdad. Vamos a Primera de Samuel 12, versos 24 al 25. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. ¿Mm? Gente que tiene confianza en cosas que en realidad son falsas. ¿Mm? Em, Imaginemos un momento, cuatro tipos cualquiera de diferentes religiones, que así de casualidad, así, todo muy casual, están reunidos. Así, cuatro tipos de diferentes religiones. Y pues tienen sus peleas argumentales y lo que sea. Bla, bla, bla. Ay, como no se ponen de acuerdo. Ah, bueno, entonces hagamos una cosa. Cada quien en lo suyo. A ver quién se equivoca. Esto en realidad da tristeza. ¿Por qué? Porque después no habrá vuelta atrás. ¿Mm? Es una tristeza porque cuatro tipos de diferentes religiones, sean la que sean, sean lo que sean, no importa. Ay, y que para demostrar el uno al otro quién es el que tenía razón, entonces cada quien se mete en su propio cuento, en su propia historia. Cada quien hace, está apostando su propia alma, está haciendo su propia apuesta, apostando su propia alma. ¿M? En una creencia. ¿M? de- que uno le demuestre a los otros tres quién tenía razón, es lo que menos importará en realidad. ¿M? Eso no va a importar. Lo que realmente va a importar es quién estaba en el camino de Cristo, en la verdad, y quién estaba en el camino de un falso Cristo, en el camino de un falso Dios, en el camino de una falsa gracia. ¿M? Demostrarle al otro quién tiene razón es lo que menos va a importar. Lo que realmente importará es, ¿se salvó o se condenó? ¿M? Eso es lo que realmente va a importar.
¿Mm? Bueno, sigamos. Isaías 1, verso 4. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versos 11 al 13. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando, cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones, de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No soporto que con su adoración me ofendan. ¿Mm? Pecadores empedernidos ahí y haciendo sus cosas banales y vacías que no significan nada porque viven en pecado. ¿Mm? Acá Dios le está diciendo, Dios está diciendo, ¿es esta mi honra? ¿Es esta mi alabanza? Se están burlando de mí. Salmo 50, 16 al 22. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Salmo 50, 21. Ah, bueno, ya lo habíamos, pero vale la pena repetirlo. Esto haces, ¿me quedaré callado? ¿Piensas que soy como tú? Yo te acuso ante ti, lo declaro. Que el Señor a uno no le haya, de, que el Señor a uno no le diga nada, no significa que todo esté bien. ¿Mm? Apocalipsis 14, 10 al 11. Tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. ¿Mm? Gente libertina, gente hipócrita y demás, que, que supuestamente vivían en la gracia, pero después de la muerte se van a dar el estrellón. Cuando Dios ahí diciendo, y entonces Dios va a salir diciendo, ¿creíste que era como tú?
Pues no eres bienvenido. Vete al infierno. Adiós. ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Sálvame, Señor! Ahí se quedará. Sálvate tú. Tú fuiste tu propio Dios. Tuviste tus propios dioses. Después de haber vivido en esa supuesta gracia y terminar en la eternidad, en el infierno, quemado y despedazado, una y otra vez, por por los siglos de los siglos. ¿Mm? Pasarán cientos, miles, pasarán millones de años y la eternidad seguirá, sufriendo en el infierno, siendo quemado y despedazado una y otra vez, por siempre. Y los demonios muertos de la risa, colaborando en ese castigo. ¡Ah! Señor, sálvame. Señor, perdóname. Y un demonio va y le sale diciendo, pero si yo soy tu Señor, aquí te muestro mi salvación. Bueno, en fin, esto es un llamamiento a volver a Él, a arrepentirse. Hablo de esto en la prédica 1, porque no nos podemos salvar. El que salva es Dios. Hablo de esto en la prédica 2. ¿Saben? Demonios me han dicho a mí, me han dicho que me matarían más de una vez, pero yo confío en Dios. ¡Ay! ¿En cuál de todos? Pues en el que creó todo, el que escribió la Biblia, el que me compró. Hablo de esto en la prédica 2. Confío en Él y le temo. Él sí puede matar al alma en el maldecido infierno. A Él es de temer. Los demonios han dicho me han dicho que me iban a matar. Y que en los momentos de mi agonía, mientras estuviera muriendo, que me acordaría de de esas amenazas. Pero, ¿saben? Mi confianza está en Dios. No un temor ahí a los demonios. El temor, el terror es para el inconverso. El terror es para el mundano. Para el cristiano no. Pues alguien lo compró. Y pues, y pues por ende, pues ese alguien pues va a reclamar su propiedad. ¿M? En fin. Y pues nada, yo duermo tranquilamente, sin susto de ninguna clase. Y duermo harto, de hecho. En fin. Bueno, vamos a Salmos 90, 7 al 11. Otra vez, porque tú con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Despliegan nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Iba a leer lo que sigue, pero como ya lo leí en esta misma prédica, pues creo que lo dejaré en pantalla. Bueno, Lucas 16, 29 y 31. Pero Abraham respondió, ellos tienen a Moisés y los profetas, que les hagan caso a ellos. Verso 31. Abraham le dijo,
Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque a alguien se levante de entre los muertos. Uy, ahora que recibí a Cristo, hice mis pasos del pecador, ya no estoy bajo la ley, ahora tengo la gracia y Dios me acepta así. Pues no, no lo acepto, para el infierno. No eres bienvenido, vete al demonio. Gente empedernida que en vez de someterse a la gracia, usaron la gracia como una especie de coartada legal, como un pretexto para vivir en pecado, que en vez de tener a Cristo como su Señor, al cual servirle, tuvieron a Cristo como se posee un pasaje de autobús, como un objeto sin valor, el cual canjear al momento de subirse a bordo del vehículo celestial, que para ir al cielo, por favor. Personas que en vez de tener a Dios como su Padre en el cual confiar, lo tuvieron como un afiche decorativo de su vida cotidiana, un afiche hecho de sus propias acciones y conductas que digan cristiano. Por favor. Mateo 23:27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, ¿m? De suciedad, de podredumbre, descompuesto. Ay, que tienen la gracia, que tienen a Dios, que tienen a Cristo como un objeto arrumado ahí, junto a sus ídolos, junto a sus tesoros inmundos, hechos de adicciones, hechos de mentira, hechos de odios, hechos de codicia, de blasfemia, de fornicación, de pornografía, etcétera, etcétera. Ay, pero como habían tomado su decisión, ¿m? Supuestamente. Bueno, ¿y esa decisión dónde está? Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Proverbios 20:27. La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Romanos 1:21 al 24. Ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó Dios
a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios mismo los suelta. Uno de los juicios de Dios, una de las violencias de Dios, en donde, en donde pues Dios mismo los suelta a que hagan como les plazca. Hagan de cuenta como alguien que se dirige hacia un despeñadero, hacia un precipicio. Se hace a un lado, no hace nada al respecto y los deja morir. Que Dios no diga nada, no significa que esté todo bien. ¿M? Cada quien considere, ¿están las cosas bien? ¿Está todo bien? Porque que no le diga nada a uno no significa que esté todo bien. ¿M? Él no es ningún cuate, ¿saben? Versículo 28. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus propios pensamientos para que hagan lo que no deben. Otra versión dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quien no se arrepiente de su pecado, quien no cambia, no heredará el reino de Dios. Hay personas que se lamentan o que incluso soltarán unas lágrimas, pero, pero pasa el tiempo y siguen igual, que no cambian. Entonces, ¿eso fue un verdadero arrepentimiento? ¿O fue solo un pasajero sentimiento de culpa? ¿Mm? El arrepentimiento, o sea, se trata de que uno cambie. ¿Mm? De eso se trata. ¿Mm? Haya dolor de más o dolor de menos. Pero el punto es que el que dice estar arrepentido cambie con más dolor ya sea con más dolor o con menos dolor. Se trata de que cambie. Es lo que importa en realidad, ¿saben? Porque si llora, se lamenta, pero sigue igual, entonces, ¿dónde está ese arrepentimiento? ¿Mm? Como un delincuente que llora cuando lo descubren. ¿Mm? No hay lamento alguno. Primera de Timoteo 1, 18 al 19. Timoteo, hijo mío, te doy esas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba a su conciencia y como resultado su fe naufragó. Si esto no te sirve, no le sirve nada. Si no le sirve la palabra de Dios, no les, no le sirve nada. Así de simple.
Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ah, multitudes, millares, condenados, clamando a Dios misericordia. Pero Dios hará esto. A él no le temblará la mano. Y lo hará sin ninguna contemplación. Adiós. Búrlese quien se burle en en este tiempo que estamos viviendo. Pero pues, un refrán que escuché por ahí, el que ríe de último, bueno, no juguemos al cristiano, tonteando con el pecado. ¿M? ¿Cuántas personas con adicciones empezaron tonteando con eso? Que porque podían controlarlo. Ay, mm, personas que piensan ingenuamente. Ay, que no son tan pecadores como para ser lanzados al infierno. ¿M? Piensan que Dios va a ser como una especie de hippie, o que va a tener alguna clase de amnesia, o que va a poner lo bueno y lo malo de nosotros en una especie de balanza para determinar a dónde manda cada uno. Pero no es verdad, son pensamientos de la carne. ¿M? Ese no es Dios. ¿M? Pero ¿cuántos están en una apuesta inevitable, apostando sus almas? ¿M? A ver qué suceda. A ver si, como en una apuesta, si le dieron al gordo. ¿M? Si le, bueno, aquí referencio la prédica 0, la prédica 1 y la prédica 2. Bueno, en fin, pero pues ahí sí como el cuento. eh, las hazañas que hayamos hecho, la religiosidad con que hayamos vivido, incluso el predicar el evangelio, incluso todo eso a nadie a nadie le va a servir de nada para salvarse. ¿M? Yo no me voy a salvar por predicar el evangelio. ¿M? No, yo sé que las cosas no son así, pero pues, bueno, no hagamos apuestas tontas con nuestras almas. Vayamos a lo seguro. Y pues, aquí está, en su palabra. Lo que dice Dios acerca de sí mismo. Y no lo que dice un comediante ahí acerca de Dios. Son dos cosas distintas. Sigamos. Lucas 12, 4 al 5. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Apocalipsis 6, 14 al 17. El firmamento desapareció, como cuando se enrolla,
un pergamino. Y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Este es un mensaje de Dios a los condenados, a los que se fueron ya, a los que ya se fueron al infierno. Te di toda una vida para que fueras mi hijo. Hasta te bendije y tú me rechazaste. Amaste a tu pecado en vez de a mí. Le creíste a los demonios y a los hombres en lugar de a mí. Tú fuiste tu propio Dios. Así que, sálvate tú. Hiciste tus propios dioses. Pues que ellos te salven. A mí no me quisiste en tu vida. Por lo tanto, hágase tu voluntad. No tengo parte con usted. No soy nada suyo. Ni siquiera te conozco. No me clames a mí. Clámale a tus dioses, a tus héroes. Usa tu habilidad para salvarte. Adiós para siempre. Hasta nunca. Romanos 6, 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Salmos 34, 22. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. ¿Mm? El Señor redimirá a los que le sirven realmente, a los que viven santamente, no a los que viven como les plazca. A ellos no les va a hacer, a ellos no les va a hacer ese favor. Por ellos no lo va a hacer. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Mm? No le interesa el mundo. Él va por los suyos. El asunto es, ¿en qué posición está usted? Hágase la pregunta. Como aquí vemos, ruego por ellos, no ruego por el mundo, dice aquí. ¿Mm? Salmo 50, 3 al 4. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. ¿A qué referencio la prédica 0 y la prédica 1? La importancia de arrepentirse, pero de a de veras. Bueno, hablo de esto también en la prédica 4 también. Bueno, Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán,
pero si los confiesan y abandonan, recibirán misericordia. Nosotros que somos tan buenos para disimular, y guardar las apariencias, ¿m? Pero Dios está atento de todo, ¿m? De nuestras costumbres y demás. Y pues, y pues, el pecado es una costumbre. Hablo de eso en la prédica cero. Pero como somos tan buenos para disimular y para guardar las apariencias. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No es como alguna clase de medicina, que solo se necesita cabalidad por un tiempo y ya. Tampoco es como un trámite legal de hacer unas cosas y ya, es todo. No, por supuesto que no. Esto es una vida. Esto es de por vida. ¿M? No como cuando se hace un papeleo legal, un formalismo o un formalismo empresarial. Unos pasos, unos documentos y ya está. No, con Dios no es así. Es una vida de compromiso. Santidad. Hebreos 10:30 al 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El pecado insulta a Dios y hasta lo blasfema incluso. Pues porque al pecar hacemos como que Dios no está, como diciéndole en cierta medida como si no existiera. Bueno, Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Segunda de Pedro 2:6 al 8. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados. Aquí vemos que pues Lot no estaba precisamente muy cómodo que digamos. No se fije en los demás, fíjese en usted mismo, en cuál es tu posición. ¿Tu posición es distinta a los demás de allá afuera que viven en el mundo? ¿O, o está en o está en la posición de la unión hace la fuerza, ¿no? Hágase la pregunta. ¿Su posición es diferente a la del mundano de afuera? ¿O, o la unión hace la fuerza? Unió con él. Y finalizo con, con Mateo 13:26 al 30. Lo dije antes, pero vale la pena repetirlo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro,
hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Saben? Los mentirosos, los vagos espirituales, los mediocres espirituales, los que hacen cosas sucias, ya sea en secreto o en complacencia con sus amigotes, los blasfemos, los cobardes, esos que ponen en un pedestal al fuerte y aplastan al débil, esos son los cobardes. Se esconden en la multitud, en la voz del pueblo, porque la unión hace la fuerza, ¿no? No importa. Dios toma a la multitud y la manda toda al infierno. Y listo. No veo otra razón para que se aten en manojos, en grupos, en multitudes. Aquí no nos inventamos nada. Piensen en lo que han hecho. Háganse la pregunta, ¿cómo están con Dios? Sin más que decir, si es la primera vez que está aquí, pues le comento, prédica 1 y posteriormente la prédica 2, donde todo comienza. Hablemos con Dios con nuestras propias palabras. Unos para confesar su pecado y arrepentimiento. Otros para darle las gracias. Anuncio. El siguiente culto, pues vengan media hora antes, pues va a ser especial. Bueno, todo se corre media hora antes. Bueno, ahora sí lo dije. Y pues, sin más que decir, nos vemos otro día en otra prédica. Adiós.